Este domingo, 18 de octubre, se cumple el primer aniversario del levantamiento del pueblo chileno frente a una política económica, social también, que venía haciéndoles desfavorable efectivamente, y el pueblo ya dijo basta efectivamente. Lo cierto es que ha pasado un año con muchas situaciones disímiles y además atravesadas por una pandemia, pero para pensar qué significó ese 18 de octubre, de qué manera lo vivieron los más jóvenes, los protagonistas esenciales, porque recordemos que el movimiento comienza con las protestas de los estudiantes secundarios. Estamos en comunicación y le vamos a dar la bienvenida y las gracias al estudiante chileno Felipe Arteaga Ortiz. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Soledad te saluda desde acá. Hola, muy buenos días. Un placer estar hablando y compartiendo contigo sobre lo que es ya este evento masivo social de Chile, ya a casi un año, como tú decías. Y nada, un placer comunicarme contigo y estar compartiendo. Felipe, ¿cómo fue para vos? Primero contanos cómo es que vos recibís las primeras noticias acerca de lo que estaba pasando, cuál era el ambiente que se vivía y cómo lo viviste vos con tu juventud, ¿no? Porque recordemos que la juventud ha sido la protagonista de este levantamiento del pueblo chileno. ¿Cómo lo viviste vos? Contanos eso. Sí, como tú dices, la gran masa que llevó a todo el pueblo fue la juventud. Recordemos que esto se inició porque el pasaje del transporte público en Chile subió 30 pesos en el valor chileno, y esto fue como lo que detonó los constantes abusos, y la juventud se manifestó evadiendo el metro. Y yo por mi parte me encontraba en esos días en la ciudad de Valparaíso, donde se manifestó gran parte de la comunidad. Es una de las ciudades más grandes de Chile. En comparación a la capital, es una de las más grandes, donde más gente universitaria está. Entonces, claro, la calle fue el lugar donde tuvimos que salir a manifestarnos, y claramente ya veníamos desde bastante tiempo pidiendo varios cambios, claro. No solamente sociales, sino que de temas que son prioritarios para las personas, como la salud y como la educación y como la seguridad social. Claro. Yo principalmente lo vi desde el punto de vista, claro, desde el estudiante que sale, que claramente tiene voz y tiene derecho a manifestarse y tiene ganas de expresar cosas distintas que por ahí algunas otras generaciones callaron. Claro. Totalmente. Y además, Felipe, con todo lo que implica para los estudiantes el sistema educativo chileno, ¿no? Porque en algún momento compartimos una charla y vos me contabas las características que tiene este sistema educativo, en donde efectivamente muchísimos chilenos y chilenas quedan afuera o no pueden acceder a una educación de calidad. ¿Querés contarnos un poquito, a grandes rasgos, cómo es el sistema educativo chileno y qué implica para ustedes? Sí, como te decía la vez que conversamos personalmente, bueno, el sistema educativo es bastante privado, como te decía. Lo que es las universidades públicas también tienen dueños, y tienen un sistema en el cual, por un lado, tienes becas que benefician a los estudiantes con buen rendimiento, pero por otro lado tienes la otra parte, que es la gran mayoría de estudiantes que tienen que o endeudarse con el valor de la carrera, que este va aumentando año a año, o simplemente estudiar y trabajar y relegando parte de tu sueldo a lo que es la mensualidad de esta universidad o los gastos que implica la carrera en sí,
que claro, no son 100% la universidad en este caso en algunas carreras no te apoya con los implementos en distintos temas y eso ya para el poder económico que tiene Chile, la gente se dio cuenta y realmente ya estamos cansados ya como estudiantes y siento que estamos cansados también de la privatización de los servicios básicos. Recuerdo que también que el agua es un servicio privado en Chile y eso fue como una olla a presión, claro, que en algún momento iba a estallar. Y la gran mayor fuerza de este movimiento fueron los estudiantes o valiente juventud, como le dicen las personas más adultas. claro. Fueron los que realmente salieron y se dieron cuenta de que gracias a su fuerza arrastraron a la gran mayoría de la población, a niños, a los padres también y a los abuelos. Totalmente. Porque esto ya es un tema, aunque sea educación, nos conlleva a todos, nos arrastra a todos. Son años ya de privatización, de lucro, de falta de oportunidades y de mucha gente que queda en el camino. Y por esa gente salimos, por la gente que quedó y por la gente que viene. Felipe, vos a lo largo de las manifestaciones, que recordemos tuvieron un punto álgido el 18, por eso se comienza el 14, el 18 es la gran llegada masiva a la Plaza Dignidad, como tal se conoció, y después se fueron sucediendo. Vos fuiste haciendo registro fotográfico de esto. Cuando ves hoy esas fotos, ¿qué te causan? Sí, afortunadamente pude en las ciudades que estuve, en Valparaíso y en Punta Arenas, que son las ciudades donde más pude estar durante ese transcurso de tiempo, sí, pude registrar bastantes fotografías, además de registrar uno como fotógrafo en este caso, o periodista visual, audiovisual si se quiere. Más que fotografiar el instante, yo creo que es quedarse con la persona, con el testimonio, porque uno saca la foto y claro, detrás de una foto hay una historia tremenda, claro. pero la idea mía y hubo una energía también tremenda de conversar con el que estoy al lado, no solamente salir a la calle con él, sino claro, que yo me quedo con por qué él sale conmigo, por qué él sale de su casa y va con su pancarta y porque él porque todos luchamos por cosas distintas. Entonces uno se va viendo con abuelitos que reciben pensiones muy, muy bajas por sobre por bajo el sueldo mínimo, gente que perdió familiares por este sistema de salud que no es digno. Gente también que está endeudadísima, ya salió ya salió de su carrera profesional, pero ahora tiene que pagar incluso hasta 2 carreras o 3 de las que ha estudiado. Entonces uno se pone a conversar, a compartir. Claramente en estos movimientos sociales se dieron mucho las ollas comunes, los cabildos abiertos, instancias también en juntas de vecinos, en plazas para leer la Constitución, para compartir, y eso yo creo que es una de las cosas que más valoro de este estallido social, que en este tiempo de octubre, noviembre, diciembre, hasta antes que llegara la pandemia y el tiempo que estuve en Chile, era un tiempo de mucha unión de la comunidad, o sea, vi pocos lo que es tema de asaltos a personas de ahí mismo, muy pocos, todos estábamos como luchando por causas distintas, pero a la vez igual, que los unían. Entonces eso fue como lo bonito de esto, que claramente los medios de comunicación tradicionales no mostraban. Claro. No mostraban, ellos decían mostrarte por ahí lo que es la barricada, la toma del terreno, lo que es las calles, pero no el pulso de la gente, que es lo importante.
Felipe, a un año de estos levantamientos, del estallido, de este pedido de modificar todo en Chile, efectivamente se está trabajando en lo que va a ser el cambio de la Constitución. ¿Qué expectativas tenés vos respecto de esto? ¿Ves que va a ser algo fructífero para Chile, que efectivamente les chilenes van a tener un rol protagónico en decidir cuáles son los caminos de esa constitución nueva para el país? Mira, sí, efectivamente, como tú dices, estamos a muy poquitos días de este plebiscito electoral, donde vamos a elegir si aprobamos una nueva constitución o la rechazamos. Yo personalmente creo que es tiempo de cambiar, es tiempo de que la gente joven pase a tener una voz, y también es hora, yo creo, es el momento preciso para construir una constitución donde nos incluya a todos y a todes. ¿Por qué? Porque la constitución en la cual estamos bajo la constitución que estamos nosotros, es una constitución, como te decía la vez pasada, hecha en dictadura, que beneficia a unos pocos, y la idea es que nos transformemos en un país que realmente estamos esperando hace más de 30 años, en un país que sea más solidario, en un país que no tenga todos los recursos naturales privados, que no sea para unos pocos. Bien. Y yo creo que según el pulso ciudadano que yo he podido ver, y tú sabes lo influyente que son las redes sociales hoy en día, yo creo que me atrevo a decir que más del 80% de la población quiere una nueva constitución. Bien. En medio de todo esto, efectivamente se han conocido a lo largo de todo este año, pero también en estos últimos días, los informes respecto de todas las violaciones a los derechos humanos que se han perpetrado desde las fuerzas de seguridad hacia el pueblo reclamando. ¿Qué pasa cuando ustedes escuchan que, por ejemplo, la ex presidenta Bachelet denuncia las violaciones en Venezuela, pero no dice nada acerca de la situación en vuestro país? Yo creo que en ese tema es como una tarea pendiente, yo creo. Siempre como que tratamos de mirar hacia Venezuela desde mala forma y no vemos lo que pasa en Chile. Yo he estado junto a bastantes compañeros y compañeras que siguen dando la pelea. Hemos visto abusos policiales de todo tipo, hemos visto gente que ha perdido los ojos, más de 180 personas, te diría, que han perdido la visión por culpa de carabineros, y eso es algo que debe penalizarse. Tenemos que dejar de mirar hacia afuera y también mirar hacia adentro, porque también mirar hacia afuera no es malo, pero tenemos que mirar adentro para reparar y sanar las heridas que hemos dejado. Mucha gente que ha perdido familiares, que todavía no recibe noticias de ellos y que nadie habla de eso. Eso es lo que más me duele a mí. Bien. Felipe, bueno, un gustazo poder haber hecho esta comunicación contigo al aire de Radio Universidad, y vamos a estar atentos y atentas a lo que suceda entonces con lo que se viene, esta modificación constitucional y el plebiscito en Chile. Gracias. Ok, el placer es mío, muchas gracias por el espacio, te agradezco por la entrevista, y sí, yo espero de todo corazón que en estos días la gente chilena, mis compatriotas, vayan a las urnas a pesar del tema de la pandemia que estamos viviendo, que se tomen todas las precauciones y que sea una votación limpia, que sea donde participemos la gran mayoría, y que podamos de a poquito ir sanando todas estas heridas y construyendo un país más libre, más justo y más solidario con el que tenemos al lado, que eso es lo más importante. Totalmente. Gracias, Felipe. Abrazo. Muchas gracias. Abrazo.
Dialogábamos de esta manera con el joven estudiante Felipe Arteaga Ortiz, con quien, compartíamos sus experiencias, sus sentires, también sus opiniones respecto de este año que se cumple del estallido social en Chile, que recordemos tuvo una cronología que arranca con los primeros levantamientos y, como él bien decía, esta toma de los colectivos, de los transportes públicos en Chile con el aumento del boleto, pero que efectivamente se radicaliza y fija la fecha en el 18 de octubre como el levantamiento masivo y lo que después se conoció como la Plaza de la Dignidad en aquel país. Efectivamente, por estos días se va a estar llevando adelante el plebiscito que surge de estos levantamientos, de este estallido, de este reclamo social para modificar la Constitución o no. Eso es lo que va a decidir en primera instancia el pueblo chileno en los próximos días. ¿Reforma constitucional o mantener la Constitución de Pinochet? Lo cierto es que esto va a llevar un proceso largo una vez conocido el resultado del plebiscito. Si es que se aprueba la modificación, pueden llegar a ser 4 años para que efectivamente el pueblo chileno consiga una nueva Constitución que modifique tangencialmente la situación que los ha llevado. Recordemos, este estallido social también tiene un precedente en lo que se conoció como la revuelta de los pingüinos, que también fueron a principio de este principio de este siglo la revuelta de jóvenes pidiendo la modificación, y bajo el gobierno de Bachelet, pidiendo la modificación del sistema educativo. Se sostiene este mismo reclamo y se anuda con el resto de los reclamos políticos y sociales. Veremos qué es lo que sucede y, por supuesto, le mandamos un gran abrazo a Felipe, un jovencísimo estudiante chileno que ha sido parte de este levantamiento y que también tiene una serie de fotos muy interesantes que, si quieren buscarlo en las redes sociales, lo pueden encontrar como Felipe Arteaga Ortiz.